Bueno, en este video vamos a hablar del teorema de superposición. En este caso, para hablar del teorema de superposición debemos decir que muy contrario como se vio en los videos pasados, el teorema de superposición era una forma de resolver el circuito más fácil en circuitos de C. Era una forma que podría facilitárselas a ustedes si ustedes son buenos haciendo una resistencia equivalente. En este caso, pues ustedes lo pueden utilizar si son buenos resolviendo circuitos equivalentes, pero aquí superposición se hace muy importante, por ejemplo, para esta clase de circuitos. Esta clase de circuitos no se pueden resolver ni por análisis de mallas ni por análisis de nodos. Solo se puede resolver por superposición. Y ustedes miran el circuito y dicen, uy, pero ¿por qué no lo puedo resolver ni por mallas ni por nodos? Primero que todo, si ustedes ven estas fuentes, las fuentes tienen una diferencia angular diferente. Esta tiene una frecuencia angular de 2 y esta tiene una frecuencia angular de 5 y esta es una fuente de 6. Primero que todo, los circuitos por análisis de mallas y nodos, todos tienen que tener la misma frecuencia angular. Todas las fuentes tienen que estar a la misma frecuencia angular, si no, no se pueden resolver. En este caso es necesario aplicar teorema de superposición. ¿Y cómo hacemos para aplicar teorema de superposición? Igual como lo hacíamos antes. Apagábamos todas las fuentes y dejábamos encendida una, y así iterábamos dejando siempre encendida una sola fuente y encontrábamos la respuesta del sistema. En este caso nos están pidiendo encontrar la tensión en esta resistencia pues para todas las fuentes. Recuerden que vamos a tener una respuesta debido a esta fuente, una respuesta debido a esta fuente y una respuesta debido a esta fuente. Entonces vamos a analizarlo. Otra cosa que vamos a hablar en este video es de la transformación de fuentes. La transformación de fuentes, como ya se había visto en videos anteriores, la transformación de fuentes se hacía cuando teníamos una fuente de tensión en serie con una resistencia, en este caso ya es una impedancia, y esto se podía convertir en una fuente de corriente en paralelo con una impedancia. En el caso que ya hemos visto era una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, en este caso es una fuente de corriente en paralelo con una impedancia, y uno se puede volver de aquí a allá. Si usted tiene una fuente de corriente en paralelo con una impedancia, se puede volver a una fuente de tensión en serie con una impedancia. Entonces, ¿cómo encontramos la tensión en esta fuente? Igual era multiplicar esta corriente I sub S por esta impedancia Z sub S, y nos da, esa es la tensión de la fuente. Y pasaríamos, la impedancia sería la misma en ambos casos. Y si nosotros tenemos en este caso, queremos pasar de acá a acá, entonces sería esta tensión B de S sobre la impedancia Z sub S. Y esta es nuestra corriente I de S. Entonces ya tenemos este circuito y tenemos este circuito. Entonces esto es más que todo como para facilitar la solución de los circuitos. ¿Que cómo se soluciona un circuito con transformación de fuentes? Entonces vamos a ver este ejemplo. En este ejemplo vamos a aplicar teorema de superposición y transformación de fuentes. Entonces, si vamos a dejar encendida nuestra primera fuente, vamos a mirar a ver qué fuente dejamos encendida. Dejamos primero encendida esta fuente de tensión. Entonces recuerden, si dejamos encendido esto y apagamos esto, entonces mire que nuestra frecuencia angular que va a afectar el circuito sería 2. Todas estas impedancias tenemos que convertirla con este 2 que tenemos acá. Entonces hagamos eso. Si nosotros transformamos eso, ese era un fasor 10 a un ángulo 0, porque este coseno no lo acompaña ningún valor, entonces sería 10 a un ángulo 0. Esta impedancia que teníamos acá, que era 2, pues multiplicada por la frecuencia angular de este circuito, coloquemos acá frecuencia angular igual a 2, entonces sería 2 por 2 y esto sería J. Recuerden que esto se transformaba J omega L. Frecuencia 2, L igual a 2, entonces quedaría 4J. Y con este condensador que tenemos acá, nos quedaría 1 sobre J omega L, donde omega vale 2, omega C. 1 sobre J omega C, donde esto vale 2 y este C vale 0.2, entonces esto nos daría 0.2 y 0.1, entonces nos quedaría 0.2 y 1 sobre 0.2 nos da 5. Y este J subiría, nos quedaría menos 5J. Recuerden, las fuentes de corriente se convierten en un circuito abierto y las fuentes de tensión se convierten en un cortocircuito. Listo, ya teniendo este circuito, entonces vemos que tenemos estos dos elementos en paralelo, entonces hacemos un equivalente. Hacemos el equivalente de los dos en paralelo, que sería la multiplicación de estos dos dividido su suma, nos daría menos 20J sobre 4.5J, y el resultado es 2.4 menos 1,95i.
Ese es el Z equivalente de estos dos elementos en paralelo. Y ya después nos quedan tres elementos en serie. Este elemento y estos dos en paralelo que estaban, nos quedan tres elementos en serie. Sería la impedancia equivalente de todo el circuito, sería 3,43 más 2.5i. Esa es la impedancia equivalente. Y la corriente que va a pasar por todo el circuito, la corriente que va a pasar por acá, y ya teniendo la corriente multiplicamos por este 1 y tenemos la tensión, esa corriente va a ser igual a la tensión de la fuente, que es 10 a un ángulo 0, sobre esta impedancia. Y esto nos daría que la corriente es 2.49 a un ángulo de menos 30,8 amperios. Y como la corriente está en este sentido, entonces pues sería tan fácil como decir esta corriente por esta impedancia o por esa resistencia, entonces sería esto por 1, daría el mismo valor. Sería 2.498 a un ángulo de menos 30,8 voltios. Listo, esa sería nuestra tensión 1. Pero recuerden, esto está en el fasor, debemos pasarlo a dominio del tiempo. Entonces la tensión nos quedaría 2.49 coseno de la frecuencia angular con la que estamos resolviendo este circuito, que sería 2 por T menos 30,8 voltios. Y listo, esta sería nuestra tensión 1. La tensión hallada en B0 debido a esta fuente. Por eso la llamamos B01. Acá la llamamos B01. Listo. Ahora vamos a resolver el circuito con la siguiente fuente. ¿Cuál es la siguiente fuente? Vamos a dejar encendida nuestra fuente de corriente. Miren la frecuencia angular que vamos a trabajar ahorita. La frecuencia angular es de 5. Entonces nos toca volver a convertir esta impedancia y esta impedancia. Entonces convertamos esa frecuencia angular. Recuerden, la frecuencia angular ahora es igual a 5. Y recuerden que es una función seno la que teníamos. Esto es una función seno. Y para convertirla en un fasor, entonces sería 2 a un ángulo. Y este seno lo convertimos en coseno, nos quedaría desfasado menos 90 grados. Entonces sería 2 a un ángulo de menos 90 grados. Ese sería el fasor equivalente. 2 a un ángulo de 90. Nos queda esta impedancia acá que está en paralelo con esta fuente. Nos queda todo esto acá como lo tenemos. Entonces les propongo convertir esta fuente de corriente en paralelo con esta impedancia, convertirla en una fuente de tensión en serie con una impedancia. Si lo convertimos, entonces nos quedaría esta fuente de tensión. Si ustedes dicen, uy, pero ¿cómo hizo ese cambio ahí? Pues ese cambio es muy simple. Ese cambio tranquilamente lo hubiera podido hacer si hubiese tenido este elemento acá. Tratemos como de bajar esto. Y este elemento acá. Bueno, borremos esto acá, para que quede mucho más simple. Y podemos hacer que la inductancia esté acá y esto esté acá. Es el mismo circuito. Si ven, ya se puede convertir mucho más fácil. Este circuito que teníamos ahorita y este es el mismo circuito, es la misma cosa. Listo, entonces regresemos a lo que teníamos para que lo veamos como lo teníamos antes. Teníamos esto. Estos dos se pueden convertir en una fuente en serie de tensión con una impedancia en serie. La impedancia queda con lo mismo, 10J. Y la fuente de tensión sería 2 a un ángulo de menos 90. 2 a un ángulo de menos 90 multiplicado por 10J. Recuerden que eso era lo que habíamos dicho para convertir de una fuente de corriente a una fuente de tensión. La corriente por la impedancia. Y nos daba la fuente de tensión. Y eso es lo que estamos haciendo acá. La corriente por la impedancia, entonces daría 2 por 10, 20, un ángulo de menos 90. Y esto sería un ángulo de 90, entonces nos da un ángulo de 0. 20 un ángulo de 0. Y nos vuelve a quedar un circuito de esta forma. Hacemos el paralelo de estos dos. Si hacemos el paralelo de esos, nos da Z equivalente igual a 0.8 más 1.6. Volvemos a encontrar el equivalente de estos tres elementos en serie. 10J más 1 más 0.8 menos 1.6. Y Z sub T es igual a 1.8 más 8.4J. Esta es la impedancia equivalente. Y la corriente que pasa por este circuito en este sentido, nuestra corriente I, es igual a 2.33 a un ángulo de menos 77.9 amperios. Y esa corriente multiplicada por esta impedancia de 1, entonces 1 por esa corriente nos da 2.33 a un ángulo de menos 77.9 grados. Y esto está medido en voltios. Listo.
Esto se puede convertir a su equivalente en el tiempo. Convirtiéndolo a su equivalente en el tiempo, recuerde que la frecuencia angular es 5 y todo está en función de coseno. Entonces nos queda b sub 0,2, que sería la respuesta 2 por la fuente 2, es 2,33 la magnitud coseno de 5t, que es la frecuencia angular con la que resolvimos el circuito, menos 77.9, que es el desfase que tenemos acá. Y esa sería nuestra tensión 2. Listo, ya tenemos nuestro circuito, la respuesta de nuestro circuito para esta primera fuente y para esta segunda fuente. ¿Cuál nos falta? Para esta fuente de acá. Si ustedes ven, eso es una fuente de C, lo cual nos facilita mucho el trabajo. ¿Cómo nos facilita el trabajo? El circuito que tenemos es este. Ya apagamos nuestra fuente de corriente acá, nos queda como circuito abierto, y apagamos esta fuente de tensión, nos queda como cortocircuito. Entonces lo único que tenemos que hacer es encontrar esta tensión. ¿Qué es lo que pasa? Pues ya sabemos que los condensadores, cuando hay una tensión constante, el condensador se comporta como circuito abierto y esto como cortocircuito. Entonces el inductor corto y el condensador circuito abierto. Y yo propongo encontrar la corriente en este sentido. Entonces, ¿cómo sería la corriente en este sentido? Menos la tensión de la fuente, más la 4 por la corriente, más por este más que tenemos acá, 1, un ohmio por la corriente I, y es igual a 0. De ahí despejamos nuestra corriente I. Nos da que la corriente es igual a 1 amperio. 5 voltios sobre 5 ohmios es igual a 1 amperio. Pero, bueno, y el valor, la tensión que nosotros tenemos que encontrar es la tensión acá. Entonces, con esta polaridad que hemos generado acá debido a esta corriente, esta es la tensión B sub R. La vamos a llamar así. La tensión B sub R es igual a 1 amperio por 1 ohmio. Por 1 ohmio. Entonces eso nos daría que esta tensión es igual a 1 voltio. Esta tensión es 1 voltio. Y ya, como tenemos esta tensión igual a 1 voltio, lo que nosotros necesitamos encontrar es la polaridad B sub 0, en este sentido que nos la están pidiendo. Entonces, nuestra tensión B sub 0 es el negativo de B sub R. Obviamente, porque está en el sentido contrario. Entonces, la tensión B sub 0,3 es igual a menos 1 voltio. Entonces, nuestra respuesta total o la tensión total que nos están pidiendo en esa resistencia es la tensión asociada a nuestra fuente 1 más la tensión asociada por nuestra fuente 2 y la tensión asociada a nuestra fuente 3. Entonces sería B sub 0,1, B sub 0,2 más B sub 0,3. Entonces la respuesta total es la tensión por B sub 0,1. La tensión de B sub 0,1 fue la que hallamos acá. 2,49 coseno de 2t menos 30,8. Esa es nuestra primera tensión. 2,49 coseno de 2t menos 30,8. La segunda tensión es la tensión asociada a la siguiente fuente, que es esta. No, esta es B sub 0,1, la de acá abajo es B sub 0,2, que es esta tensión. La tensión asociada a la siguiente fuente, que es 2,33 coseno de 5t menos 77,9. Y eso es lo que tenemos acá, 2,33 coseno de 5t menos 77,9. Y la siguiente tensión es por la tensión constante. Entonces, si nosotros tenemos la fuente constante, que es esta acá, la respuesta de B sub 0,3 nos da menos 1 voltio. Y colocamos acá menos 1 voltio. Miren que ninguna de las respuestas se puede sumar. ¿Por qué? Porque esta está una frecuencia angular, esta está otra frecuencia angular y esta está otra frecuencia angular. Eso era lo que necesitábamos, encontrar la respuesta total. Entonces miren que la respuesta total es la suma o la superposición de las tres respuestas. Y eso es todo. Eso es todo por este video. Espero que hayan aprendido superposición y transformación de fuentes. Hasta luego.